¿Cómo están, amigos y amigas? Este es un podcast de movilidad humano centrado en personas de Guatemala y Centroamérica, con énfasis particular en la migración en condición irregular. El propósito del podcast Así es la movilidad humana es pensar, problematizar y reflexionar sobre la movilidad humana y la migración de personas. De esta forma, se profundizará sobre la heterogeneidad de causas y efectos que acarrean consigo estas dinámicas en las comunidades y países de origen y destino. También abordaremos otros aspectos como las experiencias durante el tránsito, detención y retorno de personas migrantes. Para esto, en cada episodio nos acompañará un invitado o invitada especial con quien reflexionaremos alrededor de un tema vinculado con la movilidad humana para poder colectivamente profundizar sobre la multidimensionalidad de este fenómeno humano. Yo soy Juan José López y esto es Así es la movilidad humana, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así es. Hoy tenemos como invitado especial a Yair Dabroy, investigador y docente de temas sociopolíticos locales y nacionales de Guatemala y de la región latinoamericana, con experiencia en la construcción de políticas públicas, especialmente en el tema migratorio. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y doctor en Administración Pública y Políticas Públicas por el programa INAP Universidad Galileo. Y en este episodio de Así es la movilidad humana, estaremos reflexionando sobre las remesas, pero no desde una visión económica, sino abordando las remesas desde la dimensión sociopolítica. Hola Yair, gracias por aceptar la invitación de venir a compartir en este espacio tu conocimiento. Y bueno, cuando te comenté la idea de participar en el podcast, yo te mencioné que me interesaba conversar sobre las remesas, pero más allá del impacto en el PIB, pues que se ve cada mes en la prensa, en el Twitter, en el Facebook, etc. Y en ese sentido, quizás podemos iniciar con que nos digas, digamos, qué son las remesas y si poseen una dimensión más allá de lo económico al llegar a las distintas comunidades. Bien, buenas tardes, Juan José. Mucho gusto y gracias por la invitación de poder conversar sobre este tema que, como lo planteas, tiene otras dimensiones y otras implicaciones que van mucho más allá del tema netamente económico. Las remesas son todas las ganancias que generan los migrantes en otros países que no son sus países de orígenes, pero que son enviados regularmente a sus familiares, a las comunidades de origen. Producto de la migración. En este caso estamos hablando sobre todo para Guatemala, para el norte de Centroamérica, incluso para Nicaragua en función de la migración que realiza Costa Rica, si lo queremos ver desde un plano centroamericano, de migración irregular. O sea, las remesas tienen íntimamente una relación con la migración irregular, porque vamos a ver que la migración regular no está, tan vinculada al envío de estas ganancias a las familias, sino que las personas que migran de manera regular lo hacen para, continuar estudios universitarios, una propuesta muy buena de trabajo, pero las personas que migran irregularmente y que exponen su vida en esos trayectos, lo que están buscando es de verdad cambios sustantivos en cuanto a la calidad de vida de ellos y de sus familias. Así que, ya teniendo claro lo que vamos a entender por remesa como tal, es pertinente considerar que no es únicamente el dinero en sí lo que debiese ser sujeto de estudio, sino también del impacto que va teniendo el tema de este dinero con el que cuentan los familiares en las comunidades de origen, porque, está demostrándose cada vez más la transformación que se está teniendo en los diferentes espacios. Existe una transformación en las dinámicas sociales, existe una transformación en las dinámicas culturales y al menos desde un par de periodos electorales atrás estamos observando que ya hay un interés muy fuerte de incidir de parte de esta población migrante en al menos nóminas de corporaciones municipales para intentar ganar un espacio en las municipalidades en sus comunidades de origen, como
veámoslo así como un efecto transformador, la intención de generar un efecto transformador regularmente desde los Estados Unidos hacia comunidades que vamos a encontrar no solo en el occidente del país, que tal vez es lo más evidente o lo que se nos ha hecho creer de que solamente la población indígena es la que regularmente migra a los Estados Unidos. No, hay que señalar también que hay un fuerte componente de la migración de población mestiza o ladina. Sobre todo estamos hablando del área del oriente del país. Es increíble, ahora que he tenido mayor contacto con espacios en el oriente, ver el número de familiares que tienen las personas en los Estados Unidos, pero que también pasa en la ciudad de Guatemala y que queda evidenciado, por ejemplo, con los registros que se tienen con las deportaciones, porque los registros indicaban que 1 de cada 4 personas mencionan que se quieren quedar en la ciudad de Guatemala sin ningún tipo de condición económica, lo cual indicaría que tienen al menos algún espacio familiar en donde ubicarse y con quienes poder intentar continuando vincularse a un espacio laboral, ya sea localmente o la famosa remigración, ¿no? El volver a intentar realizar el viaje a los Estados Unidos, que es casi que la lógica regular dentro del migrante centroamericano. El migrante centroamericano muy pocas veces se da por vencido. Intenta, se habla que al menos muchos de los casos hay hasta 3 intentos de remigrar hacia los Estados Unidos cuando han sido deportados. O sea, no es algo tan, tan común en otro tipo de población que luego de un primer intento de migración, pues decide renunciar a este sueño. Claro. Qué fuerte, ¿verdad? Saber la cantidad de veces que los connacionales pues intentan migrar, tratando pues de mejorar sus circunstancias, ¿verdad? Sus condiciones de vida en las escalas locales. Y quizás tal vez ahí sí me gustaría que tal vez nos pudieras contar, las remesas vienen, ¿verdad? Vienen, las sacan sus familiares, y en qué se utilizan o ¿para qué sirven, digamos? Regularmente las remesas han tenido un mayor uso en el consumo. Y es una de las críticas que se le hace al tema de las remesas. Es un número muy alto. Fue 13.8% del Producto Interno Bruto en el año 2019, incluso superando el tema de las propias exportaciones. O sea, nosotros exportamos migrantes, ¿no? O sea, exportamos personas, lamentablemente, que arriesgan su vida y que luego se convierten prácticamente en el sostén de esta economía. Pero, habrá que hacer mención también que mucho del consumo que se da sobre todo a nivel de los mercados locales. Otro de los, patrones de comportamiento que tiene el envío de remesas es la construcción de viviendas. Pero hay una característica que me imagino, yo entiendo que sos del occidente del país, la habrás visto. Yo al menos tuve la oportunidad de verlo en varios municipios del occidente, y es construir casas como un símbolo de estatus. Sí. Más allá de que fueran espacios habitables, porque muchas de estas casas están vacías, o quienes resultan rentando a muy bajos precios las casas son personas, por ejemplo, que trabajan en la cooperación internacional, en algunas ONGs internacionales que tienen espacios de acción, pero que no son utilizadas por las familias del migrante, porque digamos que no es parte de la costumbre. La mamá del migrante, por así decirlo, necesita un espacio para que sus animalitos se muevan libremente. Entonces, tener piso cerámico no es muy útil para tener gallinas, cerdos y cosas de este tipo, claro, ¿no? Pero digamos que el hecho de que sean remesas que se utilicen para el consumo limita en buena medida el impacto transformativo que podría tener, con una visión de desarrollo, el tema del envío de remesas. Y acá me gustaría ahondar un poco en algo que
se vino impulsando, sobre todo en el año 2010, digamos entre el 2010 y 2012, estuvo muy en boga y aún existe, pero ha perdido como esas olas de la moda que tienen en la academia ciertos temas. El del desarrollo económico local, los famosos proyectos DEL, porque en buena medida son espacios interesantes para que las propias comunidades puedan, digamos, autogestionar la inversión de las remesas. Recordemos que las comunidades realmente son comunidades de migrantes. En una misma comunidad hay varias familias que tienen digamos, personas en los Estados Unidos que envían dinero, y estos proyectos de él pueden ser interesantes para la autoorganización y la autogestión. Digamos, otro espacio que se comenta regularmente es el tema de las cooperativas como otro punto para, digamos, generar un espacio transformativo de las remesas a las comunidades. Y lo señalo sobre todo porque, digamos, el flujo de dinero es tan amplio en el caso de las remesas, que si no son las propias comunidades las que se tratan de involucrar en esa generación de inversión que tenga un impacto transformativo en el mediano y en el largo plazo, pues ya tenemos algunos actores, sobre todo digamos, vinculados a la banca, a préstamos, a cuestiones de ese tipo, que están tras las famosas remesas, ¿no? Y hemos encontrado casos, por ejemplo, donde muchas de estas personas, digamos, resultan incluso en procesos de endeudamiento innecesarios. Y las remesas obtienen un fin, pero no es un fin, digamos, de un impacto genuino de desarrollo social, sino que se venden muchos de estos espacios de emprendimiento que ahora están tan en boga, que, digamos, tienen poco sustento en cuanto a estudios de mercado y dejan con altos niveles de endeudamiento a familias que de por sí les tocó en su momento cubrir los gastos de movilización de su familiar hacia los Estados Unidos, y ahora se ven incluso afectados por deudas que se van adquiriendo con, digamos, bancos y con algunos otros espacios que supuestamente facilitan créditos para la inversión. Ya. Y justamente ahorita que mencionas esto, ¿verdad? Por un lado se obtienen recursos económicos y por el otro lado como que se van estos mismos recursos, digamos, en bancos, prestamistas, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a veces también se habla de una dimensión social de las remesas y en ese sentido me gustaría pues preguntarte si las remesas sociales, por ejemplo, pueden ser un indicador de desarrollo desde lo que has visto y desde lo que conoces. Digamos que depende, porque aunque ya comienzan a verse comunidades que tratan de aprovechar el envío de remesas para espacios transformativos de su realidad e involucrar a la misma comunidad en algún proceso productivo, por ejemplo, en alguna cadena de valor o cuestión de este tipo, todavía la lógica de muchas de las remesas sociales, como se le podría entender, ha venido más en función del apoyo de ciertas actividades que tienen las comunidades de origen y que llenan de orgullo en buena medida al migrante, que con mucho sacrificio, porque eso hay que señalarlo, a pesar de ese compromiso que tienen los migrantes con el envío permanente de remesas, y que me imagino que tocaremos en algún momento en la charla de hoy, está el compromiso que tienen con sus comunidades en algunos espacios que son, digamos, de tradición, incluso suponete el tema de los famosos convites, las fiestas patronales, el apoyo a iglesias, algunas formas de autoorganización que tienen las comunidades, pues es un espacio donde logran posicionarse. Recordemos que, digamos, que los migrantes también tratan de, al igual que lo hacen con el tema de las viviendas, tratan de manifestar algún nivel de estatus, y uno de los puntos es las personas acá nunca llegan a encontrar explicación porque asumen que el migrante está muy bien en los Estados Unidos. Digamos, hay casos donde en una casa de regular tamaño conviven hasta 30 personas migrantes, con tal de garantizar el envío de dinero a sus familiares, ¿no? Para reducir costos
Entonces no es que vivan, digamos, en grandes lujos necesariamente la mayor parte de los migrantes irregulares en Estados Unidos, pero tienen un fuerte compromiso con sus comunidades. Y en ese nivel de fuerte compromiso con las comunidades, también está el tema de que se les ubique y que haya un factor incluso hasta nostálgico de recuerdo de la persona, como la persona que está en los Estados Unidos pero que sigue comprometiéndose con su comunidad porque apoya la fiesta patronal, porque apoya la feria que tenemos, porque tenemos una actividad con la escuela y cierto grupo de migrantes dona pizarrones, dona escritorios, a pesar de que muchas veces estas personas están en situaciones también de precariedad en los Estados Unidos. Y justo con lo que mencionas de esta característica, digamos, de evidenciar un estatus, digamos, o ese cambio de ahora tengo más ingresos, ahora tengo mejores condiciones de vida, etcétera. Digamos, este envío de remesas y tal vez este consumo que se da a partir de estas en las escalas locales, ¿consideras que, digamos, se puede ver solo en un corto plazo o esto también tiene efectos o se mantiene este tipo de acción, digamos, ¿verdad?, en el largo plazo? O en el largo plazo, digamos, quizás los migrantes ya no buscan tanto visibilizar que tienen un nuevo estatus ahora, sino más bien enfocarse quizás en otro tipo de inversiones, ¿o cómo lo has visto? Bueno, creo que hay una cuestión de carácter generacional, ¿verdad? Entonces, sí, esto tiende a afectarse conforme se van dando esos cambios generacionales. Lo que me gustaría a mí señalar es el compromiso que tienen, digamos, las personas, sobre todo estamos hablando de Guatemala, Honduras, El Salvador, sobre todo Guatemala y también el sur de México. Es interesante porque cuando lo vemos, si quisiéramos quitar las fronteras que tenemos nosotros entre los estados, es la población mesoamericana, ¿no? Y esa población mesoamericana tiene patrones distintos a otros patrones que tienen otros grupos de migrantes. Y por ejemplo, uno de los puntos que se ha venido señalando, si no recuerdo mal, es la OIM, que está tratando de generar ciertos espacios de estudio, es qué hace que migrantes del sur de México, de Guatemala sobre todo, pero también de El Salvador y Honduras, tienen un compromiso al envío de remesas casi que permanente en toda la estancia en los Estados Unidos. Entonces, incluso las personas en los Estados Unidos llegan a formar nuevas familias porque el tema del distanciamiento afecta a la integración familiar. Claro. O muchas veces se tienen acá hijos que ya son adultos, a algunos se les ha cubierto hasta la carrera universitaria, pero siguen recibiendo remesas de la persona migrante, que hace, por ejemplo, que exista ese nivel de compromiso. Yo tengo una nueva familia, pero no me olvido de los que están en el otro lado. Y es interesante porque eso no pasa, por ejemplo, con migraciones en Asia, con migraciones en África. Me refiero a cuando llegan, por ejemplo, a territorio europeo o incluso estadounidense. No es el mismo tipo de comportamiento. Regularmente la persona que llega, digamos, de otros orígenes, tiene un margen de envío de remesas como máximo de 5 años. El migrante centroamericano y del sur de México tiene una lógica completamente distinta, que me imagino tiene que ver también con cuestiones de orden cultural, y por eso es tan importante lo que tú señalabas de tratar de entender el tema de las remesas más allá de un número frío, importante, pero un número frío del Producto Interno Bruto y de la disputa que se puede tener sobre las remesas. El presidente del Banco de Guatemala, en un evento que tuvimos en ACIES en diciembre del año pasado, señalaba que las remesas se ven digamos, sostenidas al menos por 4 o 5 años más. Es bastante tiempo. Es bastante tiempo, pero la previsión que tienen, no explicó la metodología, pero la previsión que tienen es que poco a poco va a llegar un momento en el que hay una curva de descenso del envío de remesas. Sobre todo recordemos
que cada vez endurece más, independientemente si sean republicanos o demócratas, endurece más la política migratoria estadounidense porque cae en el ámbito de la política de seguridad nacional, ¿no? Entonces, claro. Es importante hacer esta mención para ir entendiendo todas las implicaciones que tiene el envío de dinero de migrantes en situación irregular hacia sus comunidades de origen. Qué importante esto que mencionás, Yair, y digamos, partiendo de lo que decís y un poco retomando lo que mencionabas en la interrogante anterior sobre en donde los migrantes pues colaboran con ciertas cuestiones de la iglesia, de la escuela, etcétera, ¿verdad? Y tomando un poco con el hecho de que también pues hay una deuda, o pareciera que también se endeudan en ciertos gastos quizás que no son prioritarios, pareciera que hay una tensión ahí, ¿verdad? De algo que pues está imposibilitando, digamos, un desarrollo o mejores condiciones de vida. Por un lado, digamos, unas condiciones que no son dadas por el Estado en sus territorios, ¿verdad? Pero por el otro también como que un mal manejo de monetario. Y en ese sentido, digamos, la pregunta iría un poco de cuáles son estos factores principales que crees pueden impulsar el desarrollo para estas comunidades. Yo creo que es importante, digamos, dos vías. Yo lo veo al menos en dos niveles, uno micro y uno macro. En el nivel micro creo que es importante el tema de la educación financiera. O sea, que los migrantes, digamos las familias, de los migrantes en sus comunidades de origen logren tomar conciencia, digamos, de lo que significa el sacrificio del envío permanente de un flujo de dinero y las, digamos, implicaciones que puede tener destinarlo de manera exclusiva a temas de consumo y cómo pueden ellos generar una inversión que implique probablemente no visibilizar un alto nivel de estatus en el corto plazo, pero sí tener un sostén económico en el mediano e incluso el largo plazo. Esta educación financiera creo que el problema es quién la puede dar, porque como lo comentábamos al inicio, si la da la banca, sobre todo estamos hablando de la banca privada, pues obviamente digamos una empresa, su fin es la generación de renta. O sea, claro, más allá de la labor social que puede tener cualquier empresa, su fin natural es la generación de renta. Entonces, corremos el riesgo también que esa educación financiera vaya amarrada de condicionar digamos, de sacar más crédito. Exacto, sacar más crédito, procesos de endeudamiento, comisiones y cosas de ese tipo, ¿no? Incluso lo vemos con algún tipo de otras organizaciones que se dedican también al acceso a créditos y que pueden comprometer la seguridad financiera de las familias de la población migrante. Entonces, la discusión será quién debiese ser el indicado de poder dar esta educación financiera, pero que no tenga un interés que puede caer en el interés perverso de, digamos, obtener una ganancia que puede caer hasta en lo exagerado con respecto a las remesas de la población migrante. Y lo segundo es un nivel macro, que ahí sí creo que es el responsable directo el Estado de cómo un flujo de dinero tan amplio, estamos hablando que se supera el tema de las exportaciones, sí. ¿Cuál es, digamos, el abordaje estratégico para este flujo monetario como Estado? Porque tenés que tener alguna consideración como Estado para aprovechar de buena manera y de alguna forma incentivar ese efecto transformativo, un flujo de dinero que, como lo hablábamos hace unos minutos, casi te alcanza el 14% del PIB, y se habla que las remesas este año, con todo y el tema de la pandemia, sí, que estuvieron detenidas entre marzo y mayo, hay cosas que cada vez son más inexplicables en el envío de remesas. En mayo comenzó nuevamente un envío muy alto, un pico en el envío de remesas, y la explicación era el Día de la Madre, ¿no? O sea, como es el Día de la Madre, entonces las personas están haciendo su esfuerzo por tratar de enviar. Exacto. Pero este pico ha sido sostenido. Entonces, ¿qué hace que se esté tan comprometido
con el envío y el incremento en el envío. No solo es en números, sino en la cantidad de lo que envían las personas migrantes, que, si no recuerdo mal, para el caso de Guatemala andaba como entre los $300 y los $350, cuando el envío en promedio es de $150 en el mundo. O sea, es mayor. Alto, sí. Y lo otro es que puede existir otro interés perverso en el tema de las remesas. Ya lo dijo el presidente Trump en su momento, ¿no? Y es poder poner una especie como de impuesto, no sé si esa es la palabra exacta, pero poner una especie como de impuesto para el envío de remesas desde los Estados Unidos hacia los países centroamericanos, en caso estos no desean colaborar con las políticas de seguridad nacional y de inmigración que tiene los Estados Unidos. Qué fuerte cuando se ve pues desde diferentes aspectos, ¿verdad? Tanto desde lo local hasta hablando así políticas que Estados Unidos puede poner, que sí definitivamente tendrían grandes efectos pues tanto en los envíos y bueno, pero digamos ahorita que estábamos hablando un poco y mencionabas lo de la pandemia, justo digamos al inicio de esto pues se hablaba mucho de que iban a caer, de que se esperaba pues que no iban a crecer las remesas, etcétera, etcétera, pero así como lo has dicho, ¿verdad? Se ha visto que ha sido todo lo contrario, ¿verdad? Han ido aumentando y pareciera que no se ve que vayan a disminuir, al menos en lo que va de la pandemia. ¿Cuáles son tus impresiones, digamos, sobre este aumento y crees que estas van a continuar el próximo año? O sea, ¿vamos a tener un 14-15% del PIB en remesas o cómo lo es? Pues yo te diría que todavía, a mi juicio y al de personas que son expertas en la temática, es un poco inexplicable y nebuloso entender estos digamos, incrementos sostenidos en el envío de remesas, porque se comenzaron a registrar sobre todo con la llegada del presidente Trump. Y ahí lo que se señalaba era, bueno, las personas tienen miedo de que se disparen el tema de las redadas. Si te detienen en una redada, pues prácticamente sos detenido con lo que llevas puesto, y si tenías dinero ahorrado, ese dinero se pierde. Entonces están tratando de no quedarse con dinero en el país donde lo están generando, sino enviarlo a su familia para tener alguna especie de resguardo, ¿no? De lo que ellos van ganando, más allá del dinero que tradicionalmente envían a sus familias. Pero, digamos, se vuelve un poquito inexplicable porque pues las políticas del presidente Trump, digamos que fueron más de asustar que de hacer en algunos casos en el tema de las redadas propiamente, porque en otros, como digamos las acciones de la patrulla fronteriza, han sido digamos totalmente cuestionables las acciones que se han venido tomando con unidades familiares, con hombres, mujeres, niños. Entonces, digamos que, pero en el tema de las redadas ha sido, digamos, más un discurso que las acciones per se, porque al final de cuentas, recordemos que es mano de obra, ¿no? Es mano de obra y una de la política, digamos, que a la que le apostaba el presidente Trump era al tema económico precisamente. Y ahí se necesita mano de obra, y mano de obra barata, que somos los migrantes irregulares en Estados Unidos. Y bueno, en buena medida esto ha venido a generar algún tipo de efecto, digamos, en el tema del envío de remesas, pero esta disminución que se dio entre marzo y mayo del 2020 se suponía que obedecía al miedo que tenían los migrantes de poder ser contagiados del COVID-19. Si en este momento tenemos poca información del virus, al inicio de la pandemia teníamos mucho menos. Tenían miedo porque obviamente no podían ser atendidos en un hospital sin correr el riesgo de ser deportados. Entonces se suponía que estaban resguardando recursos para, digamos, asumir un posible contagio y su tratamiento. A partir de mayo eso se ha venido incrementando, y como te lo comentaba hace unos minutos, pues el Banco de Guatemala al menos estima que continuará un patrón similar al observado en el 2019 en al menos los próximos 4 o 5 años. Y ellos hacían la salvedad de que sí esperan que
poco a poco, dicen que de manera no brusca, pero sí sostenida, comenzará a darse una disminución en el envío de remesas porque cada vez será más difícil llegar a los Estados Unidos de manera irregular y por lo tanto esa población que tiene ese compromiso de enviar las remesas, pues obviamente va a tener su cambio regeneracional, ¿verdad? Claro. Excelente, Yair. Pues muchas gracias por venir a conversar a este espacio y visibilizar una dimensión que a veces pasa desapercibida entre los números y las gráficas, que son las formas que pues adquieren las remesas ya aquí, digamos, en su dimensión del desarrollo, ¿verdad? Sobre todo. Y pues también las implicaciones que tiene para el país este aumento y posteriormente y esperando su disminución, digamos, de aquí en el largo plazo, ¿verdad? Muchas gracias por el tiempo. Y bueno, antes de irnos, les recuerdo a la audiencia que en el próximo episodio estaremos conversando con una invitada especial sobre la feminización de las migraciones, un fenómeno contemporáneo, aunque podríamos decir también invisibilizado. Así que no se pierdan el próximo y último episodio de esta primera temporada. Muchas gracias por escuchar el podcast Así es la movilidad humana en este cuarto episodio y nos vemos en el siguiente. Saludos, amigos y amigas. Así es la movilidad humana. En la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es.